The number you have reached is not Please check the number or try again. Cuando cierro los ojos, me imagino a mi familia viviendo por fin en una casa propia, bien arregladita, bien bonita, una casa abundante donde quepamos todos. Yo sí quiero que mis hijos estudien, porque aunque yo no tuve estudio, sueño con que ellos sean profesionales. Sueño con que por fin pasemos todas las dificultades económicas. Ya hemos vivido mucho tiempo en las vacas flacas. Es momento de vivir en las vacas gordas. En nuestro país tenemos en los últimos años que casi entre el 25 y el 30% de las personas que han salido fuera de él son los que han terminado una carrera profesional en nuestro país. Y muchos de ellos se han tenido que ir a otros países, no a trabajar en esas carreras, sino a laborar en ocupaciones que, aunque no son las mejores, sí son comparativamente mejor remuneradas que si trabajaran acá como profesional. Esa es una situación que nos ha llevado primero a que perdamos un profesional que formamos en nuestro país para tratar de reforzar el aparato productivo, y lamentablemente se tiene que ir a otro país a buscar remuneraciones más altas, inclusive realizando ocupaciones más degradantes de la que puede hacer acá. Pues muy interesante usted ver gente totalmente diferente, una cultura súper interesante al manejar, al saludar, son personas muy avanzadas que en realidad pues es muy importante aprender de ellos para que nosotros podamos en nuestra cultura ir mejorando todas esas pequeñas cosas que nosotros no tenemos o no queremos, y aprenderle a países tan avanzados como el de Inglaterra o el de Australia o Canadá. Si usted, por ejemplo, en este país por barrer las calles te pagan menos de un salario mínimo, en España y en Europa por barrer las calles se pagan 5 o 4 veces más de lo que te pagan aquí. Entonces, para él no es un problema barrer las calles. Aquí sí es un problema barrer las calles. Pero estamos perdiendo un potencial muy grande en el proceso formativo. Además de la inversión que se ha hecho por parte del Estado, de las familias, en esa formación se está perdiendo, porque en últimas no se está reflejando su formación en el bienestar y en la productividad del país. Cuando yo llegué a trabajar en Nueva York, que en ese momento teníamos la jurisdicción del área triestatal, yo encontré una comunidad con dolor. Yo les veía en el rostro, les veía en su cara una tristeza profunda por el país, porque mucha de esa gente migró por falta de oportunidades en su país, migró amenazada, migró porque fue a buscar un sueño económico o a estudiar. Entonces, es gente que no se fue muy a gusto. Es muy difícil encontrar una persona que se va a ir a disfrutar la vida, porque la gente representa mucho el poder irse a conseguir recursos. Yo salí de Colombia hace muchos años y salí precisamente buscando nuevos horizontes, queriendo mucho el país, como dicen allí, amor no quita conocimiento. Yo sabía que tenía que encontrar un lugar más amplio para expresarme y para estudiar, para investigar, para formarme. Salí de allí consciente de que de alguna manera el desarrollo de una personalidad como la mía tenía que estar afuera, y mirando alrededor los problemas que aún persisten, pienso que fue muy acertado el haber emigrado del país. El país no debería de promocionar el hecho de que la gente tenga que irse de allí. Yo creo que Colombia ha perdido una gran cantidad de potencial y sigue perdiendo
una gran cantidad de posibilidades al obligar a muchos seres humanos inquietos, con deseos de progresar y con deseos de hacer cosas, a irse del país, porque este flujo permanente de gente hacia afuera está desgastando y está empobreciendo el país. Yo llegué a estudiar ingeniería mecánica acá en Rusia por medio de un conocido cuando yo vivía en Arabia Saudita, el cual me comentó que esta ciudad tenía abundancia en la parte de ingenierías y por eso me decidí a estudiar acá. La educación debe servir para la vida. La educación debe mejorar la calidad de vida de un ser humano en el sentido de que conozca, que lo que conozca lo practique y que lo que conozca y practique lo valore. ¿En qué sentido? En valorar la vida humana y la vida en relación con las demás especies. ¿Por qué? Porque si la educación no sirve para la vida, no tiene sentido educarse. Entonces, la defensa que debe hacer la educación todo el tiempo es cómo nos acordamos que existimos, que somos organismos vivos, que nos complementamos con otros organismos, otras especies, y que debemos hacer una especie de simbiosis en esto que llamamos tierra, porque lo humano viene de humus y por eso debemos estar conectados como humus a la tierra. Ahora, tendríamos que empezar a pensar que también hay unos aprendizajes como especie y como este cuerpo que habitamos para poder pensar en que evolucionemos en el momento que podamos trascender, porque, como diría el Chavo del Ocho, no creo que aquí termine todo. Quienes llegan al país, los que han llegado al país a estudiar, lo hacen más bien a través de una complementación de sus estudios que han hecho en el exterior. Ejemplo, quienes han llegado al país a profundizar sobre unas temáticas que ellos estudiaron en su país de origen. Por ejemplo, en paz y reconciliación. Alguien que estudió allá o que está haciendo una maestría en España o en Europa ve muy atractivo venir a este país a continuar con ese proceso de formación en una universidad, pues porque qué más para ver las imperfecciones y las cosas que no se deben hacer bien en torno a paz y reconciliación que este. Entonces son el sustento de su formación académica. Entonces vienen más, es como a mejorar académicamente, pero de manera complementaria que de manera estructural. Uno de los países que mejor está acogiendo a los colombianos es Canadá. Otro es Estados Unidos, pero como todos saben ya está muy copado de Latinoamérica. Y otro país que poco a poco sigue creciendo silenciosamente es Singapur y es uno de los mejores países a futuro para vivir. Soñar con tener una casa propia, ayudar a los familiares, ser un mejor profesional o simplemente encontrar el amor de la vida. Es un motor humano, una posibilidad, una salida en medio de la oscuridad, una esperanza, una luz, un regalo. Era triste ver cómo las personas transgénero llegaban vulneradas y violentadas solo porque en el ejercicio de entrar al país las requisas, las inspecciones corporales son más exhaustivas para las personas transgénero, ya que son cuerpos cuestionados y son cuerpos que generan morbo y las obligaban incluso a las personas transgénero a desnudarse en espacios públicos, sometiéndolas al burlesco de las personas que habían alrededor. Y eso son situaciones muy críticas porque las llamaban como varones, no se les reconocía su expresión identitaria de género, por lo cual un personaje masculino, un funcionario masculino podía hacer la inspección corporal de un cuerpo transfigurado y resignificado de forma femenina. Y eso es una vulneración a esa intimidad, a esa construcción y a esa expresión de género de cada uno de los sujetos.
Dentro de la teoría liberal, es decir, el modelo liberal, que es de la Escuela Austríaca de Economía, para ellos es hermoso que el individuo tenga libertad de moverse, porque mejora sus experiencias, se enriquece culturalmente, permite también darle diversidad a la economía y le permite a la economía, donde es originario, pues simplemente irse reacomodando sin la necesidad de estarle dando a ese individuo lo que necesita, entonces va a alcanzar más. El modelo liberal ve la migración y la salida del ser humano como algo fundamental dentro del proceso de evolución y de formación de la gente. Además que el individuo tiene derecho a elegir dónde quiere estar, qué quiere hacer y cuánto quiere recibir. Eso dentro de la teoría liberal. Dentro de la teoría ya mucho más conservadora, esa migración lo único que nos puede hacer ver es que es la incapacidad de un Estado para brindarle a sus coterráneos lo que necesita mínimamente para sobrevivir. Es la incapacidad y el mal manejo de los recursos que en un momento dado tiene un Estado para lograr llegar mediante inversión productiva hacia la gente. Es la incapacidad de un Estado no de darle asistencialismo, sino de darle posibilidades laborales a la gente para que a través del trabajo brinden ejemplo y a partir de la productividad ellos se sientan importantes, haciendo que con su trabajo se convierta en el jalonador del Producto Interno Bruto y de una economía. Es esa imposibilidad, esa falta de que el individuo se sienta en un país productivo y tenga que emigrar para otro país a tratar de sobrevivir con lo que le ingresa. Mi primer viaje pues empieza en la ciudad de Bogotá. Yo estaba trabajando en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Militar, pues como productor audiovisual. Se me presenta la oportunidad de manejar mis horarios en Bogotá, de trabajar como freelance. Entonces trabajaba ciertas horas, estudiaba ciertas horas, por lo cual pues decidí meterme a estudiar inglés. Mi meta fue en un año aprender el inglés. Me presenté a la primera entrevista en la ciudad de Bogotá, la cual pues no pasé. Desde ese momento pues me proyecté mucho más a dedicarme a aprender una segunda lengua, que es muy importante, y mucho más como el inglés. Entonces volví, me presenté en el mes de septiembre, pasé las entrevistas en Bogotá y ahí fue donde me llamaron ya a trabajar en el mes de noviembre. El primer país donde me tocó pues conectarme con la parte de los cruceros, yo nunca había estado en un barco, nunca había tenido una experiencia como esta, fue en Miami, o sea, fue en los Estados Unidos. Allá está como la central de todos esos procesos, de estas operaciones de los barcos, y fue la primera experiencia, el primer país que visité, y la ruta era por el Caribe. Entonces íbamos a Jamaica, estábamos en Puerto Rico, íbamos a Cozumel en México, y pues fue una grata experiencia, pero pues lo que yo estaba buscando era más como conocer otras partes del mundo. Hace 6 años tuve la gran fortuna de trabajar para la gran compañía Disney. Específicamente tuve, les digo, la gran suerte de poder trabajar en los parques temáticos de Orlando. Así es, trabajé en Disney World y estoy muy tan contento de poder compartir con ustedes esta experiencia. Durante este periodo que trabajé allá, fueron 6 meses. Yo estaba estudiando la carrera, yo estaba estudiando en la universidad cuando se abrió una convocatoria para poder ir a trabajar a Estados Unidos y hacer tus prácticas profesionales en el extranjero. Entonces yo estaba estudiando y dije, tengo que intentar ir a Disney, tengo que intentar trabajar ahí. Después de todo un proceso de aplicación quedé aceptado y fue así como pude ser seleccionado para darle vida a algunos de los personajes. No darle vida, más bien ayudarles a los personajes a cobrar vida dentro de los parques. Así es. Es interesante, pero una de las cuestiones más importantes para Disney es cuidar la integridad de los personajes, que son su gran tesoro, su gran ícono. Entonces yo específicamente le ayudaba a ciertos personajes que todos conocemos a cobrar vida y a poder estar presente en los parques. Bueno, estando en esta zona del Caribe que comprende la parte de Cuba, de Jamaica, de toda esta costa que tiene que ver con Miami, incluso con parte de Cartagena, no me sentí tan a gusto porque pues es
Primero, el clima es muy caliente y no hay posibilidades como de conocer, no hay mucha cultura como por ejemplo lo es la parte de Europa, de Asia. Sí, esto está muy permeado de la cultura americana, que es una cultura más del comercio, de las ventas. Son países que están, por así decirlo, en muy precarias vías de desarrollo. Por ejemplo, Jamaica yo esperaba un paraíso, es un país muy pobre. Entonces esa es la razón, eso fue lo que me llamó a seguir trabajando en los barcos, como aplicar a otra experiencia que me permitieran coger otro itinerario, otras rutas, otros barcos. La cuestión con los barcos es que tienen definida una ruta por mucho tiempo, ¿sí? Entonces mi primer contrato fue en el barco más grande del mundo, el Oasis of the Seas, de Royal Caribbean International, y fueron 7 meses de contratos en los cuales estábamos solo en la parte del Caribe. O sea, 8 días estábamos en 3 diferentes países, entre esos Haití, donde ellos tienen una isla privada, Puerto Rico, que fue el mejor destino, pues uno de los más bonitos, que encontramos muy parecido con Cartagena, y la parte de Miami. Estuvimos 8 meses en esa ruta, repetíamos cada 8 días la misma ruta, entonces era algo muy monótono, por así decirlo, muy agotador en ese sentido. Yo me atrevería a decir que 9 de cada 10 personas que llegan sin inglés no pueden acceder a un empleo. No pueden tampoco acceder a asesoría legal. Aquí, por ejemplo, retomando el tema de la licencia de conducción, obtener el carnet para poder conducir en este territorio es un proceso que no dura menos de 6 meses. Y para el primer paso tienes que superar un examen teórico de 40 preguntas que es en inglés. Cuando yo lo presenté, no sé ahora, pero cuando yo lo presenté me quedé sorprendido porque había apoyo en otros idiomas, pero el español no estaba dentro de ellos. Entonces yo diría que 9 de cada 10 migrantes sin inglés tendrían muchas dificultades para establecerse en este país. Solamente pensar en estar en un aeropuerto, en hacer un transbordo del aeropuerto de Panamá, recorriendo esos pasillos con 15 jóvenes con síndrome de Down, es impresionante. O sea, recordarlo, la primera vez que nos sucedió cuando fuimos a Chile, que fue el primer país que visitamos, estuvimos en la región Quinta, San Felipe, Chile, en un encuentro de síndrome de Down. Era inicialmente uno de los sueños de teatro el grupo, bueno, de Beatriz Duque y de teatro el grupo, viajar haciendo teatro, viajar con teatro el grupo, recorriendo festivales, eventos, salas de teatro. Y es una locura también, es una aventura maravillosa y es una aventura y una locura que permite evidenciar la grandeza del ser humano, que permite también fortalecer en los chicos y chicas de teatro del grupo particularmente sus niveles de autonomía, de confianza. Ha sido también la posibilidad de mostrarle al mundo la gran posibilidad que el arte como herramienta nos permite y le permite a las personas con discapacidad viajar, recorrer, tener una vida autónoma, estar fuera del país sin sus papás y mamás, ni hermanos, ni nadie cercano que les esté protegiendo, cuidando, ayudando y resolviendo todo, sino entendiendo que son también autónomos, autónomas y que tienen que tomar sus decisiones y que tienen que ser responsables por cada uno y cada uno en sí mismo. Entonces, es realmente una experiencia absolutamente enriquecedora que nos ha fortalecido, que ha fortalecido a los chicos, a las chicas. Ha tenido de todo. Al principio la salida del país era un caos, porque entonces en esa mirada de la persona con discapacidad como niño eterno, como incapaz, como una persona que no tiene voluntad y que no tiene autonomía, pues entonces nos ponían todas las dificultades. Así fue uno de los viajes a Bolivia, que fue el segundo viaje. Nos decía incluso el agente de migración, se les va a dañar el paseíto porque no tenía el registro civil de los muchachos, que son todos mayores de edad, además.
Entonces ha sido también mostrar al mundo la incapacidad de reconocer en el otro las posibilidades, porque una persona con 30 años que es artista, que quiere viajar a otro país representando a Colombia en un evento, se le va a negar la posibilidad porque es una persona con discapacidad, pero que tiene, a pesar de su diagnóstico y de su condición, sueños propios, capacidades propias. Entonces ha sido romper un montón de barreras. Viajar ha sido realmente expandir el espíritu. Migraciones no contemplan las identidades de género, es decir, en los formatos de atención y recepción de datos, simplemente migran hombres y migran mujeres. Pero ¿cuántos de esos hombres que están en esas listas de migración no son hombres sino mujeres transgénero? ¿O cuántas de esas mujeres clasificadas por su genitalidad no son mujeres sino hombres trans? Porque mire que hablamos mucho de las mujeres trans, pero también invisibilizamos a los hombres transgénero, que también son cuerpos que son vulnerados, son estigmatizados, y hay que empezar también a reconocerlos y a visibilizarlos. Y es una situación muy triste porque los formatos no están contemplando las expresiones de género, ni las orientaciones sexuales, ni las identidades. Es decir, el sistema se está moviendo en el binarismo sexo-género. Son hombres, son mujeres. Y es allí donde no tenemos un dato exacto. Pero sí contamos con un dato que salió en las alertas tempranas de este año de la Defensoría del Pueblo, donde nos expresan que en el Quindío han llegado 6.366 casos de personas que han emigrado de otros lugares hacia el Quindío, el departamento del Quindío, y es una situación que los está colocando en condiciones de vulnerabilidad porque están siendo raptados o están siendo de cierto modo acogidos por grupos al margen de la ley para actividades delictivas. Migrar no es fácil. Por ahí alguien hace unos días me decía que migrar es de valientes y estoy totalmente de acuerdo. Adaptarse a una cultura totalmente desconocida es muy difícil y en los medios se venden dos caras. La cara del que migra por un sueño y, como decimos coloquialmente, se llena los bolsillos de dinero, o la cara del que migra porque le tocó y pasa necesidades en el exterior. Para los antiguos, la práctica del sacrificio era sagrada. En los momentos más importantes de su vida tenían que hacer una ofrenda a los dioses como parte del pago de lo que iban a recibir.